El Partido Socialista pedirá amparo al Tribunal Supremo por lo que considera injurias. Esta mañana Pedro Sánchez tiene un acto y vamos a ver si allí responde, Pablo. En Ferraz no van a quedarse de brazos cruzados y preparan ya acciones legales ante el Supremo para frenar lo que consideran una campaña de difamación. Creen que las insinuaciones de Víctor de Aldama no tienen ningún fundamento y responden simplemente a una estrategia de defensa basada en las injurias y en generar ruido. Pues sobre ese testimonio que hemos escuchado de Víctor Aldama y la inexistente reacción del tribunal se ha pronunciado en redes el ministro Óscar Puente. Se pregunta a sí mismo, ¿a este testigo ningún miembro del tribunal le ha pedido que se ciña la cuestión? ¿Le ha pedido decoro en sus expresiones? Eso solo si hablase de Rajoy o Cospedal. Y luego, que decimos lo que decimos. Para empezar, el jueves, Aldama obtiene un gran impacto mediático con su acusación contra Pedro Sánchez y un nulo impacto penal en lo que se refiere al presidente del gobierno. Sostiene el corruptor de la trama Mascarillas que el número uno de esa trama era el propio Sánchez, que la corrupción sirvió para financiar al PSOE y que con Delsi se llegó a un acuerdo para recibir dinero del petróleo. Sánchez nunca ha aparecido en la investigación de la UCO como sospechoso de delito alguno. Para la UCO el número uno de la trama era Aldama. Asegura que Koldo llamaba al presidente delante de él. Que habla con el presidente. Le replica la defensa del ex asesor. A don Koldo, que se le ha intervenido un total de 27 teléfonos. No está en ninguna de las 27 agendas el teléfono del señor presidente del gobierno. Que entonces Koldo me mentía y me tomaba el pelo. Una relación estrecha que ha querido explicar gráficamente. Yo con Koldo solo me ha faltado acostarme. Escuchad esto, porque hoy efectivamente Feijóo ha aprovechado la declaración de Aldama para pedir la dimisión ya de Pedro Sánchez y todo. En un mitin en Almería, donde... ¿Qué es en Almería? Es que es en Almería. El PP tiene al expresidente de la Diputación de Almería imputado hace unos meses por recibir supuestamente mordidas en otro caso de adjudicación de contratos para mascarillas. Bueno, pues desde Almería, Feijóo ha decidido acusar a Pedro Sánchez de corrupción. Dice que es gravísimo que Aldama le apunte como número uno de la trama y que si Sánchez no se ha querellado ya contra él, pues que por algo será. Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra el señor Aldama, entonces no era una inventada. Entonces, queridos amigos, es corrupción, tráfico de influencias, prostitución pagada con dinero público. Eso es lo que es, por muy triste que os suene. El PP dando lecciones de anticorrupción desde Almería. Joan Jimeno, buenas noches. Buenas noches. Sí, en este mitin de precampaña Feijóo ha echado mano de la corrupción vinculada al PSOE. Ha recordado el caso de los ERE en Andalucía. De verdad que merece la pena que Andalucía esté en los telediarios por las tramas que aquí hubo, por las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo. ¿De verdad que merece la pena que en el resto de España se crea que el gobierno de Andalucía es un gobierno corrupto? Dice Feijóo que la gente está harta de la corrupción. Ven cómo se ha robado a manos llenas desde el primer día. Y creo que tienen razón de estar indignados y de decir, oiga, es que no hay derecho. No hay derecho a sufrir un gobierno como este. Y ha hecho referencia además al caso Mascarillas, que se juzga en el Supremo con el exministro Ábalos sentado en el banquillo. En el Tribunal Supremo se está juzgando al gobierno de Sánchez. Por primera vez, un ministro de un gobierno en ejercicio, hasta hace unos meses, sentado en el banquillo. Esto lo ha dicho Feijóo en Almería, una plaza delicada porque allí saltó uno de los primeros casos Mascarillas de España tras la pandemia, el que afecta a la que hasta hace nada era la cúpula del PP provincial y a la Diputación de Almería. Ese caso Mascarillas, que estalló en 2021, se ha convertido en una supuesta trama de amaños de contratos a cambio de obra pública. En noviembre dimitió el que era líder del PP almeriense y presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, acusado de cohecho, malversación, blanqueo y fraude. La UCO encontró, de hecho, en casa de su hermana sobres a su nombre y con más de 7.000 euros dentro. Hay además otros dos exdirigentes del PP imputados, dos exvicepresidentes de la Diputación, Fernando Jiménez y Óscar Liria. Las declaraciones de los investigados en la instrucción empezarán el próximo 28 de mayo, 11 días después de las elecciones andaluzas. Pues en esa plaza ha dado hoy el PP lecciones de anticorrupción, Carlos.
A ver, España creo que, si no recuerdo mal, tiene 50 provincias, el año tiene 365 días. Justo hoy tenía que elegir Feijóo ir a Almería el día que todo el mundo sabía, y evidentemente Feijóo el primero, porque les interesaba mucho que era el día de la declaración de Aldama. En fin, es una elección bastante discutible, pero como hablábamos antes, bueno, esto es perfectamente lógico que la oposición obviamente aproveche hasta la última gota del caso Koldo y el caso Ábalos, que es el mayor escándalo de corrupción del gobierno socialista y que está deteriorando la imagen a chorros, porque no nos olvidemos que, a pesar de que evidentemente Aldama tenga la credibilidad que tiene, que yo creo que está muy reducida, el hecho de tener ahí todos los días en prime time y viéndolo todo el mundo a la persona que fue la de máxima confianza del presidente del gobierno y a su principal asesor todos los días con estas acusaciones gravísimas, desgasta muchísimo al gobierno. Pero realmente Feijóo pues tiene estas cosas estratégicas que son incomprensibles y que realmente justo elegir hoy a Almería, no sé. No he visto otra actuación en Kitchen completamente diferente, pero sobre todo esto sois más expertos vosotros que yo. Pero desde el punto de vista político-mediático del debate público de un país, que haya un señor que diga, porque lo ha dicho abiertamente en el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial de este país, abiertamente, que el presidente del gobierno es un corrupto, y que después de eso no pase nada. O sea, que inmediatamente después de que alguien de ese nivel en el Tribunal Supremo esté diciendo el presidente del gobierno es el número 1 de una trama criminal, y no hay repregunta, no hay intentar a qué se refiere, no hay intentar en qué se basa la prueba, no hay un tribunal que le dice, oiga, eso no, porque no está siendo juzgado. Hay un detalle que en mi opinión ha marcado la diferencia con la declaración de Aldama respecto de lo que está ocurriendo ahora mismo en Kitchen, o incluso de lo que hemos visto con los testigos imputados en otros procedimientos que han venido estos días atrás al Tribunal Supremo. Y es que hoy el fiscal de anticorrupción a Aldama en las formas le ha tratado como si fuera un testigo. Explique usted. Claro. Y entonces Aldama explicaba, y pasaban 10 minutos y 15 minutos, y Aldama seguía explicando. Pero, al margen de lo que podamos debatir sobre si esa es la conducta adecuada o no lo es, el hecho es que el fiscal está haciendo su saquito de material para las otras causas que lleva, que es la misma fiscalía, y es el tribunal quien debe decidir si lo para o no. Pero al tribunal, en el caso del juicio de Mascarillas, le hemos visto intervenir no tanto con lo que decían los testigos, sino con lo que preguntaban las partes. Tendremos tiempo seguro esta noche de comentar los enfrentamientos con la defensa de Koldo García, pero durante el relato de los testigos, incluso de los agentes de la UCO, al tribunal no le hemos visto intervenir para acotar, para decir. Hemos visto corregir las preguntas, es pertinente, no es impertinente. Y hoy con Aldama ha pasado un poco eso. Claro. Ha sido solo en un par de ocasiones, y cuando ya se estaba yendo mucho por las ramas, si os fijáis, es una persona que subordina muchísimo, pero muchísimo. Cuando habla, cuando se iba demasiado y se perdía demasiado en la frase, ya igual, sí, había un momento concreto, mencionaba una comida, una cena con Ángel Víctor Torres, un tema de PCRs, que ya el presidente del tribunal, última hora de la tarde, le ha dicho, mire, vamos a centrarnos. Sí, pero por eso yo pregunto, son un detalle, perdona, yo por eso pregunto, efectivamente, desde el punto de vista del debate público, porque este país, en todos los informativos, todas las tertulias, todos los periódicos, están abriendo con esta historia de que Aldama va directamente contra el presidente de gobierno. Y hay un montón de millones de ciudadanos que legítimamente, porque ahora habrá la mitad del país dirá, pues claro, Sánchez es un corrupto, y la otra mitad del país dirá, pues no. Y no hay forma de que nadie haya hecho una mínima repregunta que haríamos cualquier periodista en cualquier momento, que alguien dijera una cosa así en un tribunal, en el sitio más importante, para aclarar un poco de qué base tiene esa acusación. A ver, es que no es una repregunta, es que es algo que no se está juzgando en este procedimiento, igual que no se están juzgando las relaciones personales de nadie, y por lo tanto el tribunal tenía que haber intervenido inmediatamente. Pero a mí me interesa otra cuestión que acaba de salir, ¿no? Que es el fiscal, que efectivamente el fiscal lo ha tratado como un testigo. Antes he dicho que hay que reconocerle el atenuante de colaboración. Bueno, sí, obviamente, sí colabora, pero la fiscalía puede decidir realmente las pruebas que está aportando, qué solidez tienen, y sobre todo, lo que no tenía la obligación el fiscal anticorrupción de hacer es pedir que saliese de la cárcel cuando lo pidió. Y ni tratarlo con esa bondad con la que le ha tratado hoy a alguien que es un delincuente, confeso, habitual. Yo creo que todos los delincuentes de este país hoy tienen claro que si tienen el próximo juicio, quieren un fiscal con la delicadeza de Alejandro Luzón hoy y un presidente del tribunal
o a un tribunal con la delicadeza del Supremo hoy. Sánchez podría querellarse contra Aldama por meterlo sin pruebas ahí. Por calumnias. Aquí hay que distinguir dos cosas. Alguien que está siendo, con este caso, procesado, acusado, tiene derecho a no declarar contra sí mismo, y esto se traduce en una suerte de derecho a mentir. Cuando acudes a la justicia como testigo, tienes que decir la verdad, tienes que colaborar con la justicia. Si mientes o si obstruyes el normal funcionamiento de la justicia, tienes una responsabilidad penal. Cuando eres acusado, precisamente porque estás amparado en garantías constitucionales básicas, como no declararte culpable, pues esas mentiras no tienen relevancia jurídico-penal por el hecho de mentir en sí. Pero obviamente si tú imputas una actividad criminal directa a una persona, no estás eximido de que se querellen por calumnias y obviamente que se inicie un proceso por ese delito. Manuel Rico. Bueno, yo lo primero que creo que hay que explicar someramente es quién es Aldama. Aldama es un delincuente confeso habitual. Hoy estamos hablando del caso que se juzga en el Supremo, el caso Mascarillas. Hay un informe de la agencia tributaria que le acusa de montar una trama de fraude fiscal por la que estafó presuntamente 2,6 millones de euros, derivado de Mascarillas, es decir, al igual que el novio de Ayuso, gente que no solo da un pelotazo en ese momento en el que estaban muriendo cientos o miles de personas al día, sino que además monta una trama de fraude fiscal para estafar a todos los ciudadanos. Es un elemento absolutamente central de la trama de hidrocarburos, en la que estamos hablando también de una estafa probablemente en torno o más de 200 millones de euros. Bueno, este es el personaje, es importante situarlo, ¿no? Es un delincuente confeso habitual. Segundo, Balas, el miembro jefe de la UCO que ha dirigido esta investigación y que creo que todos estamos de acuerdo que no parece precisamente un aficionado, un fan, un seguidor de Pedro Sánchez, no parece que sea socialista. Yo creo que ha hecho una instrucción muy seria y muy incisiva. Situó a Aldama como el jefe real de lo que se está juzgando. Dijo que había dos jefes, el real, que es Aldama, y el instrumental, que era el ministro Ábalos, ¿vale? Por lo tanto, el jefe de la investigación, de esta investigación, ha dicho que el jefe real es Aldama. Él se pone en el escalafón en el cuarto lugar, pero digo yo que tendrá más credibilidad la persona que dirigió la investigación dentro de la Guardia Civil. Tercero, él no ha aportado ninguna prueba, no solo de lo de Sánchez, de la mayor parte de las acusaciones que ha hecho la exministra de Hacienda, ninguna prueba, cero, exactamente cero. No pruebas que uno pueda entrar a valorar, interpretar, sino ninguna. ¿Llamaban a Sánchez delante suya? Sí, han incautado, creo que son 27 teléfonos a Koldo. En ningún teléfono aparece ningún registro, pero este señor dice que escuchó llamadas. Bueno, a lo mejor oía voces, pero pruebas, ninguna. A mí me parece un verdadero escándalo que el tribunal haya permitido ese tipo de... Voy a poner dos ejemplos. Me parece un verdadero escándalo que el tribunal haya permitido esas afirmaciones, esas acusaciones contra todo el mundo, según le parece. La de Sánchez me parece un escándalo. Me parece igual o más escandaloso que no le hayan puesto firme cuando dan a entender que Pardo de Vera tiene una relación sentimental con Koldo. Pero ¿eso qué tiene que ver con lo que se está juzgando en el Supremo? ¿Pero esto qué país es? ¿El Supremo de un país serio puede permitir eso? Eso es de un país bananero, por favor, ¿vale? Cuando uno compara lo que está ocurriendo en Mascarillas con el juicio de Kitchen, que está siendo al mismo tiempo, es asombroso. La jueza, la magistrada que dirige el juicio de Kitchen, interrumpe permanentemente a la acusación, en este caso del PSOE, porque considera que hay preguntas que no tienen nada que ver con lo que se está juzgando en Kitchen. Y aquí tenemos
a un tribunal en el Supremo bueno, para que empezar, permite efectivamente, yo creo que hay que entender el personaje de Aldama y lo que lleva haciendo Aldama desde ¿Cómo queremos que desde que salió de la cárcel, sobre todo? Aldama es un multimillonario, la justicia, cuando vemos a niveles dos varas de muy medir grandes, tan terriblemente. Está hablando de más de 200 millones de euros de fraude fiscal, sabemos por su vida, porque se ha conocido su vida ya, conocemos casi todo de Aldama. Es un multimillonario que vive como un multimillonario y que estaba en la cárcel. Es un multimillonario que se encuentra en la cárcel y hace una estrategia, tiene a uno de los mejores abogados de la ciudad, como buen multimillonario, evidentemente, y hace una estrategia que desde el primer minuto que sale de la cárcel nombra a Pedro Sánchez. Desde el primer minuto, es lo primero que hace nada más salir de la cárcel, hablar de Pedro Sánchez. Y desde ese instante se convierte en un referente mediático que ha recorrido todos los platós posibles, todos los medios de comunicación posibles, todo lo que lo que ha estado en su mano, ha llegado al límite incluso de ir a la conferencia de prensa, aquella comparecencia de prensa de Leire para montar circo, para salir en la televisión. Luego es una persona que ha decidido estratégicamente que él convertir una persona que en circunstancias normales, como estaba diciendo ahora, en circunstancias normales sería el malo de la película, un señor que ha defraudado 200 millones de euros, es multimillonario y está en la cárcel en una sociedad normal, tiende a ser una persona difícilmente defendible, es un malo de la película, se ha convertido desde que salió de la cárcel en un héroe de la derecha española, absoluto. Un héroe mediático a niveles, basta meterse en cualquier tipo de debate, en cualquier tipo de foro, en muchas tertulias, en redes sociales, para darse cuenta que Aldama es un referente absoluto de la derecha y de la oposición española, lógicamente porque tiene material contra el partido del gobierno. Pero quiero decir que Aldama ha decidido jugar políticamente. No solo tendrá su estrategia judicial y su abogado es buenísimo y le recomendará lo que tú quieras, pero esto no podemos, como decías antes, Pedro, no podemos sacar la política de este caso porque Aldama no ha querido sacarla. Porque Aldama desde el primer momento, si hubiera sido una estrategia puramente judicial, ¿qué habría hecho? Oye, los abogados cuando es puramente judicial, ¿qué te recomiendan? Oye, calladito, vamos al tribunal y en el tribunal o colaboras con el fiscal, lo que sea, pero todo en silencio y no te muevas. Eso es lo primero que te recomienda un abogado cuando no quieres hacer un juicio político. Cuando quieres meterte en política, el abogado te recomienda, vete a todos los medios durante un año y pico y además, como ha hecho hoy, sin que te pregunten, porque es lo más increíble de lo que ha pasado hoy, sin que te pregunten, tú metes desde el primer minuto porque eso es lo que está esperando la derecha que te ha convertido en un héroe absoluto y está toda la derecha de este país pendiente a ver qué dice sobre Sánchez, porque a la derecha y a la oposición en este momento lo que diga sobre Ábalos y sobre Koldo pues igual. Está muy bien, pero da igual, pues son personajes achicharrados desde el punto de vista político porque han sido echados del PSOE. ¿Cuál es el personaje caliente? El presidente del gobierno y la ex vicepresidenta que es candidata en Andalucía, son los calientes. Con lo cual lo que ha hecho hoy es responder a la expectativa de un mundo político y de un mundo mediático que le ha convertido en un héroe a un delincuente confeso que, insisto, no es un de poca monta, es una persona sobre la que cae un proceso de 200 millones de euros. Pues eso evidentemente altera un poquito la credibilidad de lo que pueda decir. Pedro. Sí, yo al hilo de esto que comenta Carlos, yo creo que es importante, alrededor de 45 minutos, y era preguntas del fiscal anticorrupción, hemos estado, o Aldama ha estado explicando con todo lujo de detalles, decía yo antes que esto vale para engordar las causas que vienen por detrás, ¿no? Y hablo de la que está secreta sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista y esas conexiones con Venezuela, ¿no? Ha estado 45 minutos explicando con todo lujo de detalles cómo a través del cupo del petróleo, primero con Juan Guaidó y luego con Delcy Rodríguez, pues se trataba de vender petróleo y con ese dinero financiar a la Internacional Socialista, ¿no? Yo sí que he echado de menos, y conozco el Tribunal Supremo y respeto y valoro el trabajo de todos los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, desde el primero hasta el último, pero yo sí que he echado de menos que el Tribunal no cortara, como decía antes Manuel, algunas afirmaciones y algunas declaraciones que o no tienen relación con la causa o además invaden la intimidad de terceras personas que no se pueden defender. Víctor de Aldama ha llegado a decir, según Koldo, a María Jesús Montero se le hacía el coño agua con Ábalos. Y esto lo ha dicho en el Tribunal Supremo. Y hemos tenido, Isabel... A la hora de que esto se produjera, el líder de la oposición estaba pidiendo la dimisión del presidente del gobierno si no se querellaba con Aldama. Luego, alguna relevancia tiene, porque es un elemento fundamental y obviamente el Tribunal Supremo, que es el tribunal
que obviamente por eso es el tribunal que sistemáticamente no hace procesos en medio de elecciones y tiene una extrema cautela, es el más cauteloso de todos, en teoría, o debería ser el más cauteloso de todos con los temas sensibles políticamente, porque trata todos los temas sensibles políticamente. El Tribunal Supremo sabe perfectamente, todos los miembros de ese tribunal y el presidente, por supuesto, sabe que en el momento que él está pronunciando eso, él sabe perfectamente que eso tiene una relevancia política máxima, porque obviamente es material para la oposición. Vamos a estar varios días hablando de ese tema porque la oposición va a convertir eso en el eje de su estrategia. Al margen de que tú no te creas Aldama, hay muchos millones de personas que sí. Hay mucho, porque este país está dividido. Esto es un hecho, objetivamente. Esto es un hecho, como está dividido Francia, como está dividido Italia, como está dividido Estados Unidos. Hay una polarización muy fuerte en todo el mundo. El tribunal sabe que esa polarización existe y sabe que el hecho de que un señor, que por mucho que tú y yo creo que pensamos más o menos lo mismo, que es un hombre con poca credibilidad, hay muchísima gente que le da exactamente igual, por eso Aldama ha trabajado con eso, le da exactamente igual que haya sido un delincuente si es un tipo que ha estado metido en el ajo y está diciendo que el presidente del gobierno estaba metido en el ajo. Con lo cual, a mí, más que extrañarme, que yo entiendo que lo veis desde el punto de vista jurídico, probablemente desde el punto de vista jurídico todo se pueda matizar más, pero desde el punto de vista de debate público, y el tribunal sabe que lo que pasa ahí es una audiencia, es un acto público, no es un acto cerrado, escondido, que a ver qué resultado tenemos. Sabe que toda España, o toda la gente que le interesa esto, está mirándolo. Una derivada más sobre el juicio. Están acusados como él, pero que intente enmerdar al presidente del gobierno, ¿qué sentido tiene? ¿Empiezo yo? Yo personalmente lo interpreto, pero claro, depende desde qué punto de vista se analice. Yo lo interpreto como un afán de Aldama por simular o intentar evidenciar que está aportando más información de la que se le pide. Que de nuevo él está colaborando con la justicia y está siendo un gran ciudadano que merece eludir la prisión con penas más bajas. Y entonces pongo encima de la mesa al presidente del gobierno, como en su día dije que le había pagado 25.000 euros a un funcionario y luego no ha habido ninguna evidencia, o que dije que parezca que estoy colaborando más. Y luego él le ayuda en la construcción de su relato. Yo estaba muy cerca del poder y entonces, claro, me quedé ahí embelesado y ahora vengo al arrepentimiento y a colaborarle, a contarlo todo. ¿Y qué es lo que hacía usted ahí? ¿Porque usted estaba ahí solo para llenarse los bolsillos? No, mire, es que a mí me dijeron que había que financiar el Partido Socialista y lo eleva. Creo que ese es el único sentido, que en mi opinión no aporta nada ni sirve de nada, que puede tener racionalizando esta decisión de venir ahora a hablar de una estructura criminal donde hay una persona que todavía no ha salido, es que ni mencionada. Por lo demás, no creo que le pueda sacar rédito a esta estrategia, le puede sacar titulares. Pero rédito lo veo más complicado en términos de estrategia de defensa. Sí, o sea, está engordando las causas que están en la Audiencia Nacional, ¿no? Con estos testimonios que son de momento titulares periodísticos, ¿no? Como decía Isa, pero es verdad que en el Tribunal Supremo se juzga un supuesto caso de corrupción y se debe de juzgar desde un prisma jurídico, pero es obvio que en todos estos procedimientos, los que están aquí, los que están en la Audiencia Nacional, hay una carga política ineludible y que tenemos acusaciones populares que muchas veces defienden uno y otro signo unos intereses que no son estrictamente jurídicos y que no son estrictamente o únicamente los de la regeneración de la vida pública, ¿no? Y esas acusaciones populares pueden acusarte más o menos. Es decir, tú cuando eres un acusado tienes que defenderte de la acusación pública, que en este caso la ejerce el Ministerio Fiscal, que niega por activa y por pasiva haber llegado a un pacto con Víctor de Aldama. Lo ha vuelto a negar hoy, de hecho, en la sesión cuando le han preguntado, pero también te tienes que defender de las acusaciones populares, ¿no? Que muchas veces defienden y mueven otros intereses, ¿no? Aldama puede estar soltando mierda sobre el presidente del gobierno para que las acusaciones populares ejercidas por grupos ultras que odian al presidente del gobierno le rebajen su petición de condena. O por lo menos no se bajen de él. O sea, quiero decir, tienes que cumplir un criterio jurídico que es el del arrepentimiento, que es el de colaborar con las investigaciones, pero por desgracia, con la presencia tan fuerte de acusaciones populares, hay un componente político en este tipo de casos que es inescindible, yo creo, en todos los procesos. Y yo creo que a eso obedece también algunas cosas que hemos visto en la vista, ¿no? Por ejemplo, pues ha habido un receso, ha entrado y el total que dirían en la televisión o el corte que diríamos en la radio de Pedro Sánchez está en el cajón 1, ya no venía a cuento.
O sea, él lo ha dicho. Lo ha dicho cuando no estábamos. Él quería decir esto. Él quería que quedara claro que María Jesús Montero, él se sentó delante de la funcionaria de la agencia tributaria para negociar la deuda con Hacienda 3 veces delante de una funcionaria de Hacienda por orden de María Jesús Montero. Eso es lo que dice. Bueno, esto es lo que dice Víctor de Aldama, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que el tribunal se va a mover por un criterio exclusivamente jurídico, pero yo creo que hay otros intereses en la sala que son inevitables e inescindibles. Dorta, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que aquí hay 2 planos. Está el plano judicial, en el que creo que Aldama ha ido hoy con una estrategia clarísima, que es decir, yo era el señor que pagaba toda la fiesta de todos estos corruptos, pero pagaba la fiesta por todo en general. No era una comisión por mascarillas, sino que simplemente a mí me contactaron desde antes y yo iba pues poniendo dinero en diferentes cosas para conseguir esta influencia, de manera que él queda como un eslabón un poco ahí de la cadena, mientras que todos los demás se enfrentan a diferentes procesos judiciales, que de hecho Choclán lo ha dicho al final, ha dicho esta colaboración que en este juicio se ha anticipado, están las demás piezas, es decir, ahora viene la financiación del PSOE, ahora viene hidrocarburos y ahora viene el caso Koldo, la Audiencia Nacional. Esto en el plano jurídico. Y luego está el plano mediático, que Aldama también controla muy bien. Hay que recordar que cuando El País publicó que había entregado un sobre, el sobre famoso de Delcy en la Audiencia Nacional, Aldama publicó un vídeo en sus redes sociales diciendo: no sé qué más tengo que hacer, no puedo tener todo este peso sobre mi espalda, el PP y Vox pónganse de acuerdo ya. Esto lo publicó Aldama en sus redes sociales. Con lo cual yo creo que él juega a esa doble estrategia, la estrategia judicial muy astuta de intentar quedar como el eslabón en el que, bueno, era un eslabón desde luego de la cadena de corrupción, pero no era el más alto, y luego la estrategia mediática a la que él le interesa contribuir, que es la de apuntar al número 1. ¿Pero por qué le interesa? Quiero decir... porque mediáticamente le interesa, porque Aldama se ha convertido ya en un personaje. Sí, pero una cosa es que te llaman de tertuliano en el programa de la noche donde te dan que llamar. Pero ¿el qué gana con eso? En cuanto a eso, es un señor sobre el que pesa una petición de muchos años de cárcel. ¿Qué gana teniendo a la derecha pesan 6 años, no pesan tanto. Y gana muchas cosas fuera. Es que aquí hay muchos negocios y mucha gente muy cercana al Aldama. Es que esto no es solamente la tertulia de turno. Hay muchas cosas aquí detrás. Claro, es que el espejo de lo que tenemos en esta causa, como te dice Irene, son 7 años frente a 30. En la petición máxima que piden para Ábalos y Koldo, pues ese es el espejo en el resto de causas en el que está Aldama, siempre y cuando cumpla con esa colaboración, con esa, bueno, como esas revelaciones. De hecho, su abogado se esfuerza todo lo posible en la vista, decir, lo de Hacienda lo confesamos nosotros, esto lo revelamos nosotros, esta otra cosa es nuestra. O sea, quiere poner de manifiesto que está colaborando con la justicia para que le sirva también para amortiguar las causas que tiene en la Audiencia Nacional. Y como si viene y declara lo mismo, no se nota tanto, subimos un poco la ganancia y parece que la colaboración es mayor. Esa es mi lectura. ¿Colaboración con quién? ¿Quiere decir si la Fiscalía está diciendo que no ha llegado a un acuerdo todavía? ¿No? Pero la obra pública ha puesto de manifiesto documentos de obra pública manuscritos por Koldo, que las pruebas caligráficas de la UCO han atestiguado que efectivamente esas anotaciones las ha hecho Koldo. Ha revelado que le pagó 25.000 euros al ex jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, bueno, aunque él lo niega, pero reconoce que hubo gestiones para aplazar la deuda con Hacienda de una de sus empresas. Sí, gestiones para conseguir la licencia de Villafuerte. Mi pregunta es, si tú no has llegado a un acuerdo con la Fiscalía, ¿de qué te sirve? Sobre el acuerdo. Sí. Es que esto es una cosa que también he llamado hoy... No hay que firmarlo, ¿no? No. He llamado hoy a una persona para que me explicara el tema de los acuerdos de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces tengo la lección aprendida. Porque es que al fiscal jefe efectivamente le molesta mucho el tema del pacto. Entonces, realmente el Código Penal obliga a poner un atenuante, o hay atenuantes y agravantes. En este caso hay un atenuante de colaboración. Y es verdad que Aldama tiene 3 delitos, mientras que Ábalos y Koldo tienen 6 delitos. Porque Ábalos y Koldo eran las personas que estaban en la administración. El perjuicio de la corrupción está en la administración y no en el empresario que pierde su dinero pagando comisiones. Con lo cual, ya de por sí parte con una petición de penas mucho menor porque tiene 3 delitos menos y además tiene un atenuante
atenuante de colaboración. Ahí el fiscal anticorrupción puede jugar con el suelo de la pena, pero desde luego lo que está claro es que ha habido una colaboración, eso es innegable. Aldama se sentó diciendo que Santos Cerdán estaba metido en el ajo, todo el mundo le llamó loco y luego resultó que Santos Cerdán estaba, con lo cual ha habido una colaboración y el fiscal anticorrupción tiene que poner ese atenuante. Y podría mejorarlo. ¿Es obligatorio que sea pública la colaboración entre la Fiscalía y el acusado? ¿Pública? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? No, aquí no es necesario firmar un contrato. Tienes el caso de José Luis Peñas en Gürtel, que era público y notorio, que le estaba coadyuvando en la investigación, y luego hay otras causas judiciales que yo creo que todos más o menos sabemos quién es el que ayuda y quién no es el que ayuda, que luego lo ve reflejado en la pena, ¿no? Víctor Vázquez, ¿qué te sugiere todo lo que hemos escuchado hoy en el Tribunal Supremo y las distintas derivadas que se están poniendo aquí sobre la mesa? Bueno, yo creo que es difícil distinguir, como muy bien habéis dicho, la vertiente valle-inclanesca de todo este proceso. Es decir, es un proceso inusualmente grotesco por el perfil de algunos de los imputados, especialmente de quien ha declarado hoy, de lo que sería la vertiente jurídica. Yo creo que en el caso de Aldama hay una estrategia procesal, en un sentido jurídico estricto, bastante clara, que es buscar el atenuante por cooperación. Y además, como muy bien acaban de decir ahora, eso es algo que está en el Código Penal, no es algo que la Fiscalía a su libre arbitrio pueda eliminar, ¿no?, a la hora de atender a qué pena solicita, ¿no? Y creo que también es cierto que ese atenuante para intentar a través de la colaboración rebajar la pena, pues durante la instrucción pues se lo ha podido ganar en algunos aspectos. Ahora bien, lo que creo que sí que es importante subrayar es que algunas de las declaraciones que ha hecho hoy, incluida especialmente la imputación de un delito en concreto de ser el jefe de una banda organizada criminal al presidente del gobierno, carece absolutamente de relevancia jurídica, porque en lo que ha sido la instrucción no hay ninguna prueba, ningún indicio. La UCO no ha encontrado absolutamente nada que vincule no solo al presidente del gobierno, sino a otras personas que ha mencionado con esta trama criminal. ¿Por qué digo esto? Porque yo hoy, por ejemplo, leía reacciones que decían, no, una vez que ha hecho una alusión al presidente del gobierno, es inevitable, por supuesto, que es absoluto, no es que sea inevitable, es que hay que evitarlo, y además hay que señalar muy claramente que el único valor de la testifical es con respecto a otras pruebas que han sido que forman parte de la instrucción y a las cuales se puede referir para reafirmar su valor. Pero la testifical en sí misma no puede servir para otras incriminaciones. En cualquier caso, y más allá de lo telenovelesco, ¿no?, que tiene este litigio, parte también con una ventaja, que es que al final son 6 años lo que se les están pidiendo. Es decir, que él es verdaderamente quien menos se juega en este proceso en el que se haya inmerso, y no quita el lado que yo he dicho valle-inclanesco para que hayamos observado imputaciones muy serias a quien era ministro de Transportes, que en este caso sí que tienen una base muy sólida en la investigación que ha realizado la UCO. Y ahí yo creo que encontramos el valor jurídico de lo que ha sido la testifical hoy de Aldama.